Hola y bienvenidos. Hoy descubriremos un capítulo oculto en la vida de la familia formada por Lucero y Mijares. Un episodio que sus propios hijos desconocían por completo. Un secreto que, al revelarse, los hizo romper en llanto y cambió para siempre la manera en que ven a su padre. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar no se había contado jamás. Gracias por ver mi video y por suscribirte al canal para darme más motivación a seguir creando contenido. Para entender por qué esta verdad sacudió tan fuerte a la familia, debemos retroceder algunos años, cuando la imagen pública de la pareja parecía intocable y sus hijos crecían en un ambiente que desde fuera parecía perfecto. Nadie imaginaba que detrás de esa armonía existía una historia que Mijares guardó celosamente para proteger a quienes más amaba. Esa decisión, tomada desde el silencio, terminaría por conmover profundamente a José Manuel y a Lucero Mijares cuando finalmente supieron la verdad. Y es aquí donde empieza todo. Para comprender la magnitud del impacto emocional que vivieron los hijos de Lucero y Mijares, es necesario observar el contexto en el que crecieron. Desde pequeños, José Manuel y Lucero Mijares estuvieron rodeados de música, escenarios y un cariño incondicional por parte de ambos padres. Aunque la separación de la pareja ocupó titulares en su momento, ellos siempre destacaron por mantener una relación respetuosa y estable, centrada en el bienestar de sus hijos. A pesar de que la vida pública mostraba una familia que había logrado adaptarse a los cambios, en la intimidad aún existían preguntas que los jóvenes jamás se habían atrevido a formular. Había detalles del pasado de su padre que parecían difusos, vacíos en su historia que nadie terminaba de explicar con claridad. Para ellos, Mijares siempre fue un hombre fuerte, disciplinado y decidido. Alguien que solo mostraba vulnerabilidad en momentos muy contados. Con el paso de los años, mientras ambos crecían y tomaban caminos propios en el mundo artístico, comenzaron a notar que existía un capítulo de la vida de su padre del cual nadie quería hablar demasiado. No se trataba de un escándalo ni de un conflicto familiar, sino de algo más profundo, íntimo y silencioso. Un secreto que había marcado la trayectoria personal de Mijares mucho antes de convertirse en el ícono musical que hoy conocemos. La duda creció en ellos casi de manera inevitable. En reuniones familiares escuchaban comentarios sueltos, frases incompletas o recuerdos que parecían evitar un punto específico. Pero como cualquier hijo que respeta los silencios de sus padres, jamás presionaron. Nunca imaginaron que ese silencio escondía una verdad tan poderosa que sería capaz de quebrarles la voz cuando finalmente la escucharan. El momento de la verdad llegó una tarde en la que la familia se reunió para conversar sobre recuerdos del pasado. Lo que comenzó como una charla tranquila tomó un giro inesperado cuando Mijares, visiblemente más serio de lo habitual, decidió abordar aquello que durante tantos años había evitado. Sus hijos, sin saber lo que venía, percibieron un cambio en su tono y se prepararon para escuchar algo importante. Con una sinceridad que pocas veces mostraba, Mijares confesó que hubo una etapa en su vida marcada por un sacrificio del cual jamás había hablado abiertamente. Antes de alcanzar la fama, atravesó un periodo de profunda dificultad económica y emocional. Una lucha silenciosa que prefirió enfrentar solo para no preocupar a su familia. Reveló que incluso estuvo a punto de abandonar por completo su sueño musical, convencido de que nunca podría ofrecer a los suyos la estabilidad que deseaba. Pero lo que realmente quebró a sus hijos no fue la dureza de aquella etapa, sino la razón por la que decidió ocultarla. Mijares les confesó que guardó silencio para protegerlos del peso de su pasado, para evitar que crecieran sintiendo que su vida estuvo construida sobre sacrificios dolorosos. Quiso que vivieran con libertad y sin culpas, alejados de los temores que él mismo cargó durante años. Al escucharlo, José Manuel y Lucero Mijares no pudieron contener las lágrimas.
Nunca imaginaron que detrás de la fortaleza de su padre existiera una historia tan profunda, tan humana y tan frágil. Comprendieron que su éxito no fue solo resultado del talento, sino de una lucha incansable contra la adversidad, una batalla que él decidió librar en silencio para darles una vida mejor. Y en ese instante, la imagen que tenían de él cambió para siempre. Después de aquella revelación, la dinámica familiar cambió de manera sutil pero profunda. Los hijos de Mijares comenzaron a mirar a su padre con una nueva comprensión, apreciando no solo al artista consagrado que el mundo aplaude, sino también al hombre que enfrentó sus propias sombras para construir un futuro distinto para ellos. La vulnerabilidad que mostró ese día abrió un espacio de confianza que jamás habían experimentado con tanta intensidad. Lucero, al enterarse de la conversación, también expresó una profunda admiración por la valentía con la que Mijares decidió finalmente hablar. Aunque ambos siempre mantuvieron el respeto mutuo, esta verdad añadió una nueva capa de humanidad a la historia que compartieron, demostrando que incluso en la distancia emocional, seguían conectados por el amor hacia sus hijos. El público, al conocer este episodio, no tardó en mostrar empatía. Muchos se identificaron con la idea de que detrás de cada figura pública existe una vida llena de luchas silenciosas, decisiones difíciles y sacrificios que rara vez salen a la luz. La revelación no generó polémica, sino una oleada de cariño hacia la familia, que se convirtió en ejemplo de fortaleza, unidad y honestidad. Para José Manuel y Lucero Mijares, aquella tarde marcó un antes y un después. Comprendieron que los secretos no siempre esconden oscuridad, a veces son refugios construidos por amor. Y aunque la verdad los hizo llorar, también les permitió abrazar a su padre desde un lugar más maduro, más real y más cercano. La historia no terminó con la confesión, sino con una nueva etapa de apoyo mutuo, donde cada uno reconoció la importancia de abrir el corazón, incluso cuando duele. La conversación que reveló el secreto no solo transformó la relación de Mijares con sus hijos, sino que también abrió una etapa de reflexión personal para cada uno de ellos. José Manuel, quien ya había comenzado a construir su propio camino en la música, confesó que entender el sacrificio silencioso de su padre le dio una nueva perspectiva sobre la disciplina y la entrega necesarias para sostener una carrera artística. Para él, descubrir aquella verdad fue como recibir una herencia emocional que lo impulsó a valorar más cada esfuerzo que hace dentro del escenario. Por su parte, Lucero Mijares, con su característico carisma y fortaleza, admitió que la confesión de su padre le permitió comprender ciertas actitudes que antes le parecían inexplicables. Ahora sabía que algunos silencios, algunas miradas serias y algunos consejos intensos venían de un lugar de protección profunda. Lo que antes interpretaba como exigencia, ahora lo veía como una manera de evitar que repitiera los miedos que él mismo enfrentó en sus inicios. La revelación también impulsó a la familia a reconstruir parte de la historia que creían conocer. Mijares decidió mostrarles fotografías antiguas, cuadernos de composición y grabaciones caseras que había guardado durante años. Eran piezas de una vida que ellos nunca habían visto, momentos capturados en tiempos difíciles que mostraban la lucha interna entre continuar o renunciar. Cada imagen, cada nota manuscrita tenía un peso emocional que los hacía entender, con mayor claridad, la profundidad de su recorrido. Este proceso de abrir el pasado permitió que la familia fortaleciera la comunicación. Empezaron a tener conversaciones que antes evitaban por miedo a herir sensibilidades. Hablaron de sueños, de dudas, de expectativas y, sobre todo, de la importancia de expresar los temores antes de que se conviertan en cargas imposibles. Para los hijos, ver a su padre desnudar emocionalmente una etapa tan vulnerable fue una lección de vida que los marcó más allá del ámbito familiar. Al mismo tiempo,
Mijares experimentó una liberación interna. Durante años había cargado consigo la idea de que su silencio era necesario para proteger a los suyos. Pero al compartir la verdad y ver la reacción de sus hijos, comprendió que la fortaleza no siempre está en callar, sino en permitir que los demás conozcan las partes frágiles de uno. Esa aceptación le permitió mostrarse más cercano, más abierto y, sobre todo, más humano frente a ellos. Lucero, siempre presente en los momentos importantes para sus hijos, observó esta evolución con una mezcla de orgullo y serenidad. Aunque ya no compartía la vida matrimonial con Mijares, sí compartía la misión irrenunciable de acompañar emocionalmente a los jóvenes. Para ella, ver cómo los lazos familiares se fortalecían después de tantos años fue una prueba de que, incluso tras la separación, los valores que construyeron juntos seguían intactos. Este nuevo capítulo trajo consigo una comprensión más profunda del significado de familia. No se trata solo de los momentos luminosos, sino también de los episodios que duelen, de las confesiones que conmueven y de las verdades que llegan cuando uno menos lo espera. El secreto revelado por Mijares no destruyó la imagen que sus hijos tenían de él. Al contrario, la enriqueció. Desde ese momento, dejaron de ver únicamente al artista admirado por millones y empezaron a ver al hombre real detrás del escenario. La historia de esta familia se convirtió así en un recordatorio de que las heridas del pasado no tienen por qué ocultarse para siempre. A veces, compartirlas es justamente lo que permite que una relación crezca, madure y se fortalezca. Y aunque las lágrimas marcaron el inicio de esta revelación, fueron la honestidad y el amor las que dieron forma al capítulo más significativo en la vida de Mijares y sus hijos.